Bienvenidos a su programa Ahora sí con Fafa y Fafico. Recuerden que en nuestro programa ustedes pueden participar mandando sus comentarios a nuestras redes que ven en pantalla. El día de hoy tenemos una invitada súper especial. Un programa que sé que dejará sorprendido a muchos de las capacidades de una persona tan joven y con el interés tan grande por servir a su patria. Pero antes de entrar en esa materia, vamos un poco a hablar, como siempre, de la actualidad. El presidente Donald Trump ha impuesto tarifas a todo el mundo. Problema. Alguien me dije, ¿cómo tú explicas esta política de Trump que la gente en primera instancia no entiende? Digo, por una razón. Durante más de 100 años el mundo fue unipolar, con Estados Unidos siendo jefe, imponiendo en el mercado sus intereses e imponiendo militarmente sin temor a ninguna réplica. Hoy el mundo dejó de ser unipolar, es bipolar. La existencia del BRICS con China, Rusia, la India, Sudáfrica y Brasil y la perspectiva de decenas de países que se van a integrar ha hecho que la actualidad sea multipolar y que se esté haciendo un proceso de competencia que ha obligado a Estados Unidos a darse cuenta que se le ha reducido el espacio del mercado. Y es en función de esa conciencia de que ahora se ha reducido su poder en el mercado que surge esta visión de Trump. Imponer impuestos. Querer imponer. No, es imponer impuestos, porque es una decisión que la puede tomar, para tratar de compensar con ese excesivo ingreso lo que está perdiendo en el mercado. No tiene futuro, pero esa es la realidad. Cuando quería decir que quería imponer, es que él quiere imponer la posición de Estados Unidos sobre el resto de los demás. Pero, desafortunadamente, su política también ha ido totalmente en contra de eso, porque ya ha perdido sus aliados. O sea, en 70 días, Estados Unidos pasó de tener a Canadá como su gran aliado a que el primer ministro de Canadá dijera en público que la relación especial que habían tenido hasta ese momento ha terminado. O sea, una situación de crisis muy grande. Pero lo mismo que en Europa. ¿Usted se imagina que los europeos ahora van a tener que sentir el peso de que en el mercado norteamericano lo que ellos exporten van a ser castigados con un aumento de impuestos? De hecho, esta situación que ha impuesto Trump es un intento que puede decirse no tiene futuro positivo. Será un reflejo de la reducción del poder norteamericano, de la nueva vida organizada con un sentido competitivo que no teníamos antes. Y antes de pasar a nuestro segundo bloque, es bueno para nosotros, una mucha alegría como familia, el que participamos en la inauguración de la Escuela de Igualdad Magali Pineda. Tú sabes que esa Escuela de la Igualdad Magali Pineda, una iniciativa del Ministerio de la Mujer con Mayra Jiménez, que fue una pupila de Magali, que la conoció bien, y la que ha organizado este recinto de una escuela para promover la igualdad, donde se ha concentrado en una biblioteca todas las publicaciones que tienen que ver con el tema, y además donde se pone al desnudo la significación y la trascendencia de esa lucha que Magali representa. Y déjenme decirles que esta escuela, moderna, bien ubicada, fácilmente asequible para todos por la localización que está, pretende formar 30.000 personas, 30.000 funcionarios públicos, policías, militares, fiscales, para que tengan la sensibilidad humana al tratar con los temas de género, con las mujeres, frente a la violencia, porque esta es una escuela que va a ayudar a que tengamos otra mirada hacia la problemática que ellas padecen. Esperemos los mejores resultados de este esfuerzo, que estamos seguros que ayudará a reducir la violencia y a reducir la falta de igualdad
entre hombres y mujeres en República Dominicana. Quédense con nosotros para conocer la regidora más joven de República Dominicana. Una joven que, siendo menor de edad, se lanzó como candidata. Esta es una historia increíble, no se la pierdan. Señoras, sí señores, para mí es un orgullo participar en este programa de hoy. Porque ver una joven casi infantil o menor de edad que ha sido escogida como una representante del municipio de Ubiña, donde vive, en Bauruco. Una joven que es capaz de haberse abierto un espacio por su injerencia para que la comunidad la escogiera como su representante. Primero, es un detalle de doble sentido. Una palomita que está en el puesto de la jerarquía municipal y además ese hecho de una juventud. Y creo que esto abre un camino. Los jóvenes no tienen que esperar madurez, pueden con la información de hoy participar efectivamente en la competencia y ella es un desafío y una muestra de que no importa la edad ni ser mujer, porque ella se ha abierto un camino ejemplar que a todos nosotros nos llena de satisfacción. Así es. Bienvenida, Cindy, a nuestro programa. Estamos ambos muy honrados de tenerte, pero yo creo que el público también debe de conocer cómo es Cindy, porque esta joven ha despertado que su comunidad vote por ella. ¿De dónde viene ese carisma? Para eso, pido un video, por favor, que suban de Cindy. El que puede se bebe su café como quiere, pero eso no fue lo que yo te venía a decir. Hay gente que está cambiando el mundo y tú no lo sabes. Yo soy Cindy, la dominicana que honra su patria defendiendo derechos. En el 2020, como presidenta de la Cámara de Diputados, por un día tomé posición en contra del matrimonio infantil. ¡Date rápido que me voy a dejar la unta! En 2021, participé como pieza clave en la política pública de prevención y atención a uniones tempranas y el embarazo en la adolescencia. Y en el 2023 fui pionera de la sociedad civil dominicana ante el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Este año, por fin, después de 3 años de lucha, se cambió el pantalón escolar de este a este para garantizar la seguridad de las niñas. ¿Quieres saber de lo mejor? Que mi mayor aporte no ha sido ninguno de esos, sino poder mejorar la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. No hay duda, cuando uno la escucha, de que no puede escaparse al impacto agradable que es ver una palomita que, siendo menor, se ganaba el respeto de la gente luchando por sus intereses. Y eso de que sea una representante en su comunidad es un estímulo que hay que proyectar en el seno de la sociedad, diciéndole a los jóvenes: no tienen que esperar madurar para pelear por algún derecho. En esta época de la comunicación, cualquier joven puede conseguir que les reconozcan su aspiración, porque este es un camino que nosotros celebramos por el respeto a la lucha de las mujeres y por nuestro respeto a la juventud. ¿Cómo tú te sientes en tu condición de jefa, representante? De regidora de Ubiña, Bauruco. ¿Cómo empezó esa proyección hacia la política, hacia el servicio social? ¿Cuál es el inicio de eso? ¿Cómo inicia Cindy Pichardo en la política nacional? Así es, querido Fafico, don Fafa, un gusto para mí estar aquí con ustedes. Y mi carrera, más que una carrera, yo siempre he dicho que la gente nace, no que se hace. Yo soy un producto de haber nacido con un gran compromiso con mi país, pero también en el camino a hacerme. Y a la edad de 9 años, yo inicio a identificar mi sentimiento de respeto y honra hacia mi patria
dando clases en la escuela bíblica de mi pueblo. A los 9 años. A los 9 años. Yo le daba clases a los niños de entre 3 y 7 años de la escuelita bíblica. En ese momento yo era cristiana evangélica y desde ahí inicié. Y los niños me respetaban mucho. También ahí nace mi amor por la infancia, de entender sus derechos, sus demandas, sus luchas, de entender que por qué son así, qué necesitan también para tener una infancia mejor. Todo eso. A los 9 años inicio con ese sentimiento, que en ese momento se desarrolla en mí como activismo. Para ese entonces era una muchacha odiosa, rindona, era una muchacha rindona, opinaba demasiado, hablaba en todo, levantaba la mano cuando no la tenía que levantar, a veces hablaba sin levantar la mano, y así iniciamos. Pero, ¿cuál fue el segundo paso? Ahí iniciaste en la escuela, interactuaste con los niños, descubriste o fortaleciste esa vocación que tú sentías de servir. Entonces, ¿cuál fue el primer paso que una niña de 9 años hace? ¿Cuál es el próximo paso? El primer paso es participar, estar en todo. Yo estaba en todo. Ustedes han visto el TikTok de que tú no falta nada. Yo no falto a nada. Yo, en la personificación de Duarte, yo era que leía la biografía de Duarte. O me la aprendí. Ya llegó un punto que me la sabía. Las hermanas Mirabal, yo fui todas las hermanas. Yo un año fui Minerva, el otro fui María Teresa, el otro fui Patria, yo fui todo. Y hasta Trujillo yo llegué a ser. Entonces, en todos los escenarios y efemérides patria yo participaba, porque aparte de que yo era inquieta y me gustaba, lo asumí con responsabilidad. Religiosamente, cada año, el cumpleaños de Duarte y tal, yo siempre estaba en las efemérides patrias y no patrias. Y así fue, me expuse dentro del entorno académico y un día, story time, un día llega Plan Internacional a mi liceo. En mi liceo, el Liceo San José, llega Plan Internacional buscando una niña para que por un día fuera directora del liceo. Y fue un dedo. Todo el mundo te señaló. Fue a ti un dedo en el entre curso, compañeros. Compañeras, ¿ustedes conocen a alguien? No lo pensaron 2 veces. Las compañeras, el cuerpo docente también y el equipo directivo del liceo. Eso fue, eres tú, sin preguntarme, mira, ven, te elegimos ya a ti para esto. Ese día que me toca ser directora por un día, igual lo asumo con mucho respeto y responsabilidad, el hecho de que mis compañeras me hayan elegido a mí y le damos. Después de ahí yo le digo a Plan Internacional, miren, a mí me gustaría seguir participando con ustedes. Entro a capacitaciones sobre los poderes del Estado, sobre cómo hablar ante una cámara, entre otras capacitaciones que luego me permiten ser presidenta de la Cámara de Diputados, que es una diosidencia muy grande porque a mí no me tocaba. ¿Cómo fue eso? Porque yo he visto el video en el que te ves tú llegando con Alfredo Pacheco, que era el presidente de la Cámara en ese momento. Estamos hablando del 2020, señores. Pandemia. Hace 5 años, cuando esta joven tenía 14 o 15, tal vez. 15. Justo cumplidos. Justo 15. Cumplido 15 años, ella apeándose del vehículo con Alfredo Pacheco y siendo la presidenta de la Cámara, tomando con mascarillas del COVID su juramento como presidenta. Yo imagino que eso habrá sido un gran estímulo, pero ¿cómo llegaste tú a ser presidente de la Cámara de Diputados de República Dominicana por un día desde Uvilla a Bauruco? Explícame esa parte. Mire, como le digo, es una diosidencia muy grande porque no me tocaba. Cindy no era que iba para la Cámara de Diputados porque Cindy, yo había sido senadora por un día en mi provincia, días antes. ¿Senadora? Sí, pero como lo de la Cámara, fui senadora de la provincia por un día también. ¿Y cómo me seleccionan a mí para esa actividad? Porque durante los programas de capacitación, como les dije, de los poderes del Estado, de comunicación y demás, yo los aproveché bastante. Era una joven muy inquieta, preguntaba mucho y demostraba mi interés por estas capacitaciones. Y bueno, en mi perfil se vio una persona que respetaba estos espacios y que lo iba a asumir, como he dicho siempre, con mucha responsabilidad y orgullo y representando, claro, a mis compañeras. Hay que ser senadora de Bauruco por un día y bueno, tenemos a Cindy que indiscutiblemente debe ser, porque soy de Bauruco, pero con la Cámara de Diputados fue una diosidencia porque no me tocaba. Pero se da el escenario que necesitan a una niña de Bauruco. Plan Internacional no
tiene incidencia en Bauruco. La única bauruquense en plan internacional soy yo, y porque en el liceo que yo estudiaba pertenecía a Barahona, que eso es otra historia de cómo iba en una pasolita todos los días para el liceo. Eso lo hablaremos después. Pero como yo soy la única de Bauruco que está preparada y ellos necesitan a alguien de Bauruco, coincidencialmente y diosidencialmente, la única preparada era yo y me tocaba a mí. Entonces, señores, estamos probablemente frente a la única persona de República Dominicana que ha sido senadora por un día y ha sido presidenta de la Cámara de Diputados de República Dominicana por un día también. Con un agregado. 20 años. 19, Fafa. No lo he 19. cumplido, don No he Fafa. cumplido 20 años con esa historia. Si ella persevera en el camino, la veremos casi como un presidente de este país. La veremos como presidenta. Yo no creo que es desafortunado decirlo porque ha demostrado que desde joven hay una vocación y además una seriedad para tomar los planteamientos y los estudios necesarios para poder Y servir. una guía para la juventud. Miren, se pueden abrir los caminos sin tener que llegar por la experiencia a la madurez. Esta muchacha prueba que en esta época los jóvenes pueden con atención aspirar a cualquier cosa porque pueden ganárselo. Tocaste algo diciendo de tu tiempo, de cómo llegaste a la escuela. ¿Cómo fueron tus estudios? ¿Cómo era tu relación con la escuela? Miren, hay algo que tengo que decir y que me gusta decirlo porque a veces cuando vemos este perfil creemos que una persona que no ha tenido dificultades en la vida. Señores, en la pandemia yo reprobé un año y aunque yo fui estudiante meritoria y aunque yo participaba en todo, la pandemia es una realidad para todo el mundo, que fue una época difícil para la educación dominicana y yo reprobé un año en pandemia, eso hay que decirlo. Pero respecto a mis experiencias como estudiante, yo fui una niña muy, muy despierta y participativa sobre todo. A veces, tengo que decirlo. Pero tú dices que tenía, ¿cómo era lo de llegar a la escuela? Llegar a la escuela. Yo, señores, soy producto de la educación pública, porque como ustedes entenderán, Bauruco es la segunda provincia más pobre después de Dajabón. Entonces, las escuelas privadas no es que son una realidad en Bauruco. Ojo con esto. Producto de la educación pública desde la primaria, allá el único liceo técnico cercano a mi comunidad era en otro municipio, que es Vicente Noble. Entonces yo tenía que trasladarme desde el Jobo, que es el sector de Uvilla en el que nazco, hasta Vicente Noble para hacerme bachiller técnico en enfermería. ¿Por qué? Porque en nuestro entorno no había liceos técnicos y aunque este liceo es público, es manejado por monjas y iba a acceder a una formación técnico profesional. ¿Y qué tiempo te llevaba eso a ti llegar allá? Yo salía de mi casa a las 6:50 de la mañana aproximadamente, a veces antes, a veces después, para estar a las 7:30. Había que llegar temprano porque esa monja, el que no llegaba temprano se quedaba afuera, viniera de donde viniera. Entonces, ahí había un poquito de esfuerzo mayor. Oye, es sorprendente que esta muchachita se formara yendo de su municipio a otro para hacerse bachiller con una especialidad en enfermería. En enfermería. ¿Y tú has ejercido esa especialidad? No. Mire. Tú sales con crédito, me imagino, si quieres estudiar Sí, enfermería, claro ya que tienes sí. créditos ya aprobados para la Sí, carrera, ¿no? Y también puedo desempeñarme como técnico, profesional técnico de enfermería. No es igual a la licenciatura, pero desde mi formación técnica yo puedo ejercer como enfermera dentro de cualquier centro que lo requiera. No opté por irme por los caminos de la salud porque en los hospitales, en mis prácticas profesionales, yo descubrí que yo no tengo corazón para eso. O sea, tengo un corazón que es muy sensible y muy débil. ¿Y cómo yo le explico a una gente que no va a salir bien? Era muy lindo tú tratar a un paciente y que saliera bien cuando llegó mal, pero ¿y los que no podían salir bien? Entonces yo dije, no, esto es algo muy grande que yo no me puedo enfrentar a eso. Y decidí que la salud podemos aportar en lo que sea necesario, pero de ahí a que me toque a mí ser quien le diga a alguien que no va a poder salir bien del hospital, yo dije, yo con esto no puedo, yo para esto no doy. No, pero además, Cindy, yo tuve una experiencia similar. Durante un tiempo, yo quería estudiar medicina. Pero ya yo había escogido la carrera de historia en La Habana. Pero me he dado cuenta que tú has escogido arte profesional, ¿cómo se llama la carrera de UNIBE? Estudios liberales. Estudios liberales.
que en realidad te van a sensibilizar con toda la problemática social y tu impacto va a ser mucho mayor en la sociedad que sirviendo, o sea, el trabajo del médico es uno, pero es uno aquí, otro allá. Creo que al final yo me di cuenta que podía tener más apertura de llegar a más gente escogiendo una carrera en las ciencias sociales como tú has hecho también. ¿Y cómo va ese proceso? Porque veo que tú eres también orgullo de tu universidad. Señores, por ahí hay una foto, si ustedes entran a UNIBE, a la página de UNIBE de Instagram, van a ver quién es orgullo por Bauruco de la universidad. ¿Cómo van esos estudios? ¿Cuándo terminaría tu carrera? Bueno, mi carrera tiene 11 cuatrimestres y el próximo yo estaré en mi cuatrimestre número 6. Entonces me faltaría un año. La mitad del tiempo. Estoy en la mitad de carrera. Probablemente a finales del 26 o a inicios del 27 ya yo me estoy graduando. ¿Qué pasó? Yo estaba en mi segundo cuatrimestre cuando las elecciones. O sea, en el momento de las elecciones, justamente el día domingo, el viernes, yo tenía un examen parcial. Y les puedo decir que comunicándose las cosas se logran, porque yo tuve que entonces hacerle campaña a mis profesores. Yo les dije, mire, profe, lo que pasa es que tengo que ir al pueblo a hacer campaña. Y entonces ya me gané esos votos, pero también ese apoyo del cuerpo docente, de que yo estaba en este proceso electoral, que más de ser un proceso vano, es para el aporte a mi sociedad e incluso aporte a la comunidad académica, porque que UNIBE pueda tener una autoridad electa, tiene dos, María Laura también estudia allá en UNIBE, que después podemos hablar de María Laura, es un hito para la universidad, pero también para los estudiantes. Ellos saber que tienen una compañera que pudieron haber sido ellos o que pueden en el mañana ser ellos, es un gran aporte a la comunidad académica. Antes de tú lanzarte, participaste en muchísimos eventos diferentes. Fuiste a Ginebra en representación de República Dominicana. ¿Quién te mandó? Miren, toda mi historia, el camino no ha sido fácil para nadie. Y Ginebra es también una de esas muestras, señores. Yo por poco me quedo. Yo para Ginebra casi me quedo. ¿Qué pasó en ese momento? Nosotros como país estábamos preparando el informe de la situación actual de República Dominicana respecto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La estaba preparando la Coalición ONG de Infancia. Yo, como miembro del Consejo Juvenil de la coalición, aporté a preparar este documento orientador. O sea, la situación que los mismos niños que prepararon el documento, adolescentes, deben presentar en Ginebra. Casi me quedo, pero se logró que fui. Y en Ginebra hablamos sobre, por ejemplo, las principales tasas de mortalidad en la juventud, hablamos de embarazo en adolescencia también, hablamos de situación familiar que presenta la República Dominicana, entre otras cosas, frente al Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, con su sede allá en Ginebra. Y importante decirlo, estuve con otras chicas más, ahora son jóvenes, Maybe de Asua y Vanessa de Boca Chica, dos jóvenes talentosísimas que desde su comunidad también han aportado muchísimo. Es decir, ella está hablando de la aparición de una unidad juvenil. Ella no ha estado sola en el camino. Es diciendo, hay una rumba abierta para los jóvenes con interés y con vocación de servir, que pueden materializarse. ¿Tú sabes lo que es ir a Ginebra a representar al país? Fafa, pero eso no es lo último. Señores, quédense con nosotros para que Cindy nos hable qué participación tuvo ella en la ley, en el apoyo a la ley número 121, qué significaba eso y otros aspectos más del trabajo que ella ha realizado a tan corta edad. Quédense con nosotros para que miren una patriota dominicana. A Cindy la conocimos hace pocos días, como mencionamos en el primer bloque, cuando se inauguraba la Escuela de Igualdad Magali Pineda. Le decía a Cindy que es una pena que no se conocieron ambas, porque muchas de las cosas, de las luchas en que ella ha estado, han sido luchas que mi madre también participaba. Entonces,
una de esas fue la participación tuya o el apoyo que ustedes dieron a que se aplicara la ley número 121 y también el asunto de la ropa escolar. Y ustedes dirán, ¿y de qué se trata esto de la ropa escolar? Pero de eso vamos a hablar con Cindy. Empecemos con la ley. ¿Por qué tú apoyabas esa ley y de qué se trata esa ley, Cindy? Señoras y señores, el 6 de enero del 2021 se promulga la ley 121, un regalo de reyes que hizo el Estado Dominicano a las niñas de su país. Esta ley prohíbe el matrimonio infantil en la República Dominicana, que hace pocos días, señores, eso fue el otro día, el 2021, ustedes se acuerdan cuando estaban en cuarentena. Pues sí, justamente en la cuarentena todavía las niñas y niños dominicanos se podían casar, que normalmente era con personas mayores de edad. ¿Y qué incidencia tiene esto en el país, señores? Una menor casada, unida, ya es unión libre, ya no es matrimonio, termina quedando embarazada, por ejemplo, que es la mayoría de los casos, y eso promueve un círculo, ¿verdad?, de pobreza, porque es una persona que a veces no tiene acceso a la educación, es una persona que tiene que hacerse cargo de un hogar, es una persona que no puede acceder a un trabajo digno, y en materia de desarrollo eso se traduce como desventaja. ¿Por qué? Porque las mujeres, que son la mitad de la población dominicana, imagínese usted que no puedan acceder a una educación digna, a un trabajo digno. En materia de economía esto es un error garrafal. Ahí quisiera apuntalar, porque Cindy lo dijo bien claro, con personas mayores. Señores, si ustedes miran las estadísticas, las diferencias de edades en el matrimonio infantil son abrumadoras, porque normalmente se da por una situación de necesidad, prácticamente, y por eso muchos padres hasta lo toleran, porque hay una cosa económica y hay un asunto de resolver en la familia. Entonces es terrible, porque eso condena a esas niñas a perder su futuro porque no tienen otra opción. Pero ¿cuál fue tu intervención en eso? Respecto a la ley, participamos, ustedes recuerdan que fui senadora de Bauruco y que fui presidenta de la Cámara de Diputados. Bueno, precisamente en esos momentos que estuve en esos lugares de toma de decisión, yo tomé posición. Y junto a Plan Internacional, que fue la ONG que me facilitó estos espacios, y a otras niñas, desarrollamos una campañas como Crecer Contenta, campaña como Niñas con Igualdad. Crecer Contenta. Crecer Contenta, Niñas con Igualdad. Y nosotros hablamos, miren, esto es una necesidad nuestra, desde la voz de nosotras mismas. Básicamente, y alzamos y nos posicionamos en contra totalmente del matrimonio infantil, porque somos los principales afectados. También, cuando les hablaba del Consejo Juvenil de la Coalición ONGs de Infancia, nosotros apoyamos el desarrollo de la ley y de la política pública de prevención y atención a uniones tempranas y embarazo en adolescencia. Y también apoyamos a la campaña Toma el Control y Ponlo en Pausa, que es una campaña que nace desde la prohibición, ley, política pública y campaña. Oye, fue un trabajo multifacético. Coco hablar con esta muchacha. Yo creo que no va a faltar tiempo. No, pero ese es un tema de gran incidencia en el país, porque continuamos además con otra problemática. No es solamente la del matrimonio, sino el embarazo adolescente. El embarazo adolescente es una epidemia. Somos uno de los países con mayor embarazo adolescente en toda la región. ¿Qué trabajo tú también has realizado? Porque lo he visto buscando información sobre ese tema. Hubo un excelente trabajo, Fafico, ahí stalkeando el Instagram. Pero bien, respecto al embarazo en la adolescencia, como les decía, existe una política pública de prevención y atención, uniones tempranas y embarazo adolescencia. Ahí lo desarrollamos junto a ese Consejo Juvenil de la Coalición y aportamos nuestra perspectiva como jóvenes, como adolescentes, de qué pensamos nosotros, de cómo debe verse, de cómo debe leerse esa política pública y cómo se haría en un lenguaje amigable, porque en documentos técnicos y para, por ejemplo, casos de estudio, para una Cámara de Diputados,
para un cuerpo de investigación, es importante el lenguaje técnico, pero una política pública destinada a juventud y niñez debe estar en un lenguaje donde ellos mismos puedan consumir esta política pública. Nosotros dimos ese lenguaje con nuestras opiniones de qué pensamos, de qué evaluamos. Mira, y entonces, ¿qué ustedes piensan? ¿Cómo se soluciona este problema? Nosotros dijimos, esto se resuelve así, asá, hay que tomar en cuenta a los niños y niñas. Y de ahí nació la campaña Toma el control y ponlo en pausa, que habla de tomar el control de tu vida, tener proyecto de vida, tener las herramientas necesarias en materia de conocimiento para tú lograr tus sueños. Y pon en pausa esas cosas que te distraen de ese sueño. Por ejemplo, la unión temprana, noviazgo precoz y ciertas acciones que incluso hay una faceta de la campaña que incluye formación en salud mental, autoestima y demás, y una parte destinada para adultos, porque estos trabajos no se hacen solamente con niños, niñas y adolescentes, sino que dentro del programa hay capacitación para padres y familias, donde estas personas tengan la herramienta para tratar con un adolescente, que para nadie es un secreto que la adolescencia es una etapa muy, muy difícil de la vida de cualquier persona, y que los adultos que gestionan esta etapa deberían tener herramientas de cómo afrontar esa situación, que son situaciones difíciles que le pasan a cualquiera. Así es. Oye, estoy sorprendido escuchándola, pero fortalecida en mi confianza del porvenir y la actualidad de la gente. Esta es otra época donde hasta una joven que esté al día con el acceso a la información puede aspirar a competir hasta con los adultos. Y eso es un desafío. La sociedad de hoy no puede manejarse por las experiencias, la práctica y el aprendizaje de ayer. Hay un desafío de la actualidad. No, un desafío que rompe barreras, un desafío que sorprende, porque yo quiero que ustedes escuchen la historia de cómo Cindy logra llegar a ser regidora vocal allá en Bauruco. O sea, cómo ella logra registrarse como candidata. Eso ya es una historia per se, porque esta joven era menor de edad cuando tomó la decisión de ser representante de Bauruco. Entonces, ¿cómo lo lograste, Cindy? Como les decía, arrancamos campaña. A mí hay muchas personas que en la actualidad no se saben mi nombre. No se sabe mi nombre porque es la muchachita, la del pelito corto, la muchachita. Y así hubo mucha gente que votó por mí. No, yo quiero votar por la muchachita. Porque cuando arrancamos la campaña, yo era menor de edad. Tenía 17 años y me faltaba un pedazo responsable para cumplir los 18. Cuando llegan las internas de mi partido, el PRM, no me puedo inscribir. Yo llego con todo, mi documentación, yo vine a inscribirme. Discúlpeme, mi estimada, usted es menor de edad. Eso no se puede, usted no se puede inscribir, usted es menor de edad, que había que buscar una carta de un notario, muchas parafernalias. Y lamentablemente no me pude inscribir por mi partido. Mis oponentes inician una campaña de desconocimiento en la comunidad, decir, es que yo arranqué con todo, yo sin poderme inscribir, yo soy regidora y yo soy la candidata de ustedes y yo soy por la que ustedes tienen que votar, sin inscribirme y sabiendo que no me iba a poder inscribir. Y en ese momento mis oponentes usan esa información en mi contra. No, es que ella no va, tú tienes que votar por mí porque es que ella no va, tú quieres votar por ella, pero ella no va a ser la candidata, lo siento, comprométete conmigo, apóyame a mí. Y eso pasó. Hubo mucha gente que se comprometió esperando que yo no pueda ser candidata, porque habían votos que eran míos. Pero en esa disyuntiva de que no me dejan inscribir, de que usan esa campaña en mi contra, propio de la política general, me inscribo por otro partido aliado. Yo me inscribí por el partido Moda. ¿Cuándo llegaste a los 18? Cuando cumplí los 18, inmediatamente. Empecé en proceso y protocolo. El Moda, que es un partido que respeto y aprecio bastante, porque me abrió la puerta y fueron los que dijeron, mira, tú, vamos a apoyarte en eso. Me apoyó de una manera increíble y me permitió acceder a la boleta, porque yo ni siquiera iba a estar en boleta. Y Modas se unió, era parte de una alianza con el PRM, o sea que tus votos están dentro de sí, dentro claro, del PRM. Claro. ¿Y ahora has pensado en seguir la militancia dentro del partido? ¿De cuál de los dos? ¿De Moda o del PRM?
¿O te vas a quedar en la alianza? ¿Cómo es que va a funcionar? Yo inicialmente soy militante del PRM. Sé que tienen interés en saber de cómo es eso, de por qué el PRM, de cuándo, de dónde. Pero yo no sé, me imagino que usted, don Fafa, tiene ese sentimiento de que yo soy blanco, yo soy de tal cosa, hasta siempre. Hay gente, y en nuestro país, en las personas mayores principalmente, no, que yo soy blanco de toda la vida. Yo crecí con mi bisabuela, actualmente tiene 80, después de 85 yo dejé de contar, pero casi 90. Entonces, mi bisabuela es de la gente de que moría por Peña Gómez, de que se vivía, y aún siendo mujer tenía esa intención política con el partido blanco, y yo nací con esa afinidad por ese partido desde un principio, pero luego, ¿verdad? El PRM es el partido que me acoge, me abre las puertas y que dice, mira, tú como joven tienes la capacidad y nosotros como partido te vamos a apoyar en eso. Sigo en mi partido PRM, pero igual con incidencia tanto en el MODA como cualquier otro, porque la política es eso, tener esa transparencia, tener esa participación y tener esa incidencia. Y sabiendo que, sobre todo, en el momento, quiero dejarlo claro aquí, en el momento que la política me reste mis valores, dejaremos de ser políticos. Nos vamos a dedicar en cualquier otro sector de la sociedad. Entonces yo te digo una cosa. Te veo a ti en 2 años aspirando a diputada de tu provincia. ¿Qué tú crees? Ojalá, don Fafa, mire, si nuestra legislación cambia la edad mínima para el Congreso, probablemente. ¿Y cuál es la edad mínima para el Congreso? 25 años. Yo no llego. No voy a tener, no llego. No llego. Las capacidades están, el calendario no le da. No. Pero asimismo, tú te has tenido que enfrentar, ya regidora, a tu puesto. ¿Cuál para ti han sido los retos más importantes que tú enfrentas desde esa posición? Mire. Tres problemáticas. 3 problemáticas. Yo quiero citar a don Fafa, que hace unos días decía que los sectores políticos no se están adaptando a la actualidad. Lamentablemente entramos a una posición que históricamente no era para jóvenes. Una cultura que no estaba adaptada a la juventud de la actualidad. Y mi principal reto es yo llegar con esta frescura, con esta efervescencia a un sector que no estaba preparado para eso. Hay que hacer un cambio de cultura, cosa que normalmente se habían hecho de alguna manera, deben cambiar porque la actualidad lo está demandando. Segundo obstáculo es tener que demostrar mi capacidad porque, bueno, además de haber sido elegida, tú tienes que decir por qué ahora, ya después que te elegimos, tener la altura de demostrarle a la gente que tomó una buena decisión. Que valió la pena votar por ti. Sí, y tengo la vara muy alta porque históricamente el rol del regidor era un espacio ocupado, pero yo entré con mucha expectativa de hacer las cosas bien, entonces hay que salir por la puerta grande de ahí. Y la tercera barrera, señores, es un llamado a mi pueblo que quiero hacer. El conflicto que nosotros tenemos como distrito municipal es la división entre sectores de la comunidad. Nosotros tenemos 3 sectores, son el Jobo, Uvilla y el barrio. Entonces, esa individualidad a veces como gobierno local nos impide trabajar, nos impide funcionar como gobierno local sin el apoyo de los sectores de la comunidad. Eso es algo que nos lo ha impedido el cuerpo del gobierno local, lo sabe, los habitantes de Uvilla también lo saben, Uvilla como distrito municipal, pero lo que necesitamos es entender que el distrito municipal Uvilla somos todos, somos el Jobo, somos el barrio y somos Uvilla. Entonces necesitamos un distrito municipal que actúe en conjunto y no con intereses regionales o ubicacionales que a veces tenemos dentro del distrito municipal. En el fondo, lo que tú estás planteando es una visión que unifique y modifique tu recinto donde tú representas. Yo quiero estimularte a que siga ese camino, porque los rumbos de las sociedades también lo hacen ejemplos, lo que marcan los primeros pasos. Yo creo que tú eres un desafío para las jóvenes generaciones que no tienen que resignarse a esperar a su padre o a sus padrinos, que ellos pueden aspirar a ser actor. Y ahí es que está tu aporte. Actora, aunque tenía una edad por debajo de lo que la ley reclama. Incluso
después de verte a ti con esos 25 años para ser miembro, yo creo que puede que algún diputado tome la iniciativa de modificar la ley, entendiendo que el joven de hoy es distinto al de ayer y que por eso tú eres un ejemplo. No, yo estoy de acuerdo con Fafa. Yo creo que esa modificación es válida en unos tiempos en que ya el manejo de la información permite que una persona llegue a adquirir las herramientas para ser partícipe del asunto. Pero además, se nos quedó de hace un rato el asunto, que no quiero dejarlo pasar, el asunto de la ropa escolar. ¿Por qué es tan importante el asunto de la ropa escolar? Como es importante una iniciativa que tuvo un diputado de la oposición en ese momento también, que es muy buena también, sobre ese tema. En la misma línea, ustedes recuerdan que yo fui estudiante de enfermería, bachiller técnico en enfermería. Para nadie es un secreto que las labores de cuidado dentro de nuestra sociedad han sido asignadas a mujeres. Y por esto, en enfermería, nosotras éramos 23 chicas y un solo chico, de 24 estudiantes. Imagínense ustedes la dinámica en un curso con 23 adolescentes. ¿Sí? Increíble. Y ese se quedó, que yo de verdad lo felicito y lo admiro mucho, porque inicialmente, cuando arrancó el año, eran como 5 varones. Pero todos se cambiaron a informática, en ese juego de roles de que la mujer en enfermería y los hombres macho pecho peludo para informática. Hombre macho pecho peludo. Entonces, y mira, y también pagados que son los enfermeros y buscados en países. Y con una devoción que sirven a sus labores, que eso es increíble. Los enfermeros, igual que las enfermeras, aman su trabajo y cuando lo hacen con una devoción, con una entereza, con una entrega que eso no se cuestiona. Entonces, ¿qué pasa? En ese curso, en esa clase de 23 chicas, cada mes, 1 o 2 o incluso 3 debían irse a su casa por razones de su proceso menstrual, de su periodo menstrual. Y entonces era un tema porque el pantalón era caqui. Me siento con orgullo al decir porque era un pantalón que nos obligaba a marcharnos ante una mancha y eso iniciaba otro protocolo porque desde la dirección del centro no te daban permiso a irte a tu casa. Pero si de allá para acá tú venías con otro pantalón que no fuera el del uniforme, también te sacaban del centro, porque usted no está debidamente uniformado para usted coger clases. Entonces... O sea que te obligaba, o sea, te llega la regla... necesitas irte a tu casa, ajá, te manchas, estás manchada en tu aula, rodeada de compañeros de curso, pero no te puedes ir a tu casa tampoco. Y además, aparte de eso, irte a tu casa sí, la incomodidad y todo lo demás. ¿Cuál fue la solución? En primera instancia, nos documentamos. Para ese entonces, ese proceso se arrancó en el 2021 y duré 2 años tocando puertas para que eso se escuchara. Iniciamos con una investigación a ver qué información tenemos respecto al absentismo escolar a causa de la menstruación. Y, sorpresa, solamente había un estudio en ese momento y sin información uno no puede crear una consigna, uno no puede tener demanda, porque como yo le compruebo, ¿verdad?, a quienes toman la decisión que es una realidad, que hay gente que falta a la escuela por esta situación. El estudio era de Batey Relief y se hizo en Puerto Plata y discúlpenme, corríjanme si me equivoco, en Santo Domingo Norte. Únicamente 2 escuelas. Y ahí decía que el 20% de las niñas encuestadas se ausentaba de 1 a 4 días todos los meses a causa de su menstruación. En ese momento también habla el actual senador Omar Fernández y habla sobre el impuesto rosa, que es un impuesto que disminuye, ¿verdad?, el cobro a los productos de higiene femenina. Ahí tenemos 2 herramientas. Ese estudio, en el Diario Libre nace un artículo que dice pobreza menstrual y tenemos esta opinión de ese senador, suficiente y más que sobra para redactar una consigna. Señores, decía, es por humanidad que le pedimos que cambien el color del uniforme, que no cuesta nada, no cuesta absolutamente nada. Y sabemos también que en República Dominicana el uniforme ha cambiado. Antes era camisa, pasó a t-shirt, antes eran un color general que era el azul cielo y cambió a colores dependiendo de la región. ¿Pero cambiaron o eso sigue pendiente? No, ahí está el triunfo.
el pantalón escolar de toda la República Dominicana, del sector público, fue cambiado a azul marino por una consigna de las niñas que responsablemente y honradamente, ¿verdad?, tuve la dicha de presentar ante las autoridades y fue acogido. Tocamos muchas puertas, fue un proceso de 2 años. Uy, Señores, pero se logró. Señores, perdón, como ella dijo, se nos quedó corto el tiempo para seguir hablando con Cindy. Pero sé que la verán ustedes mucho más en el futuro, no solo aquí, sino en todos los escenarios donde ella seguirá trabajando por el bienestar. Quiero despedir este programa con una parte de la campaña de Cindy, de la alegría. Además del lugar, porque eso sí me impresionó mucho, donde hay 3 jóvenes en posiciones de poder, las más jóvenes del país. Es en Bauruco que están. Entonces, señores, despidiéndole las gracias a Cindy, despidiéndonos y dándole las gracias a Cindy, quiero que vean este video y se lleven esa alegría con ustedes. Hasta la próxima. La regidora de Huilla y el Jobo, la que pide la juventud, Cindy Pichardo, la nueva cara. El pueblo decidió que la regidora es Cindy, porque Huilla la decidió. El pueblo decidió que la regidora es Cindy, y porque Jobo la pidió. El 18 de febrero vamos todos a votar por Cindy. Es una joven que va a trabajar para que el pueblo de Huilla avance. Ahí no te dejes meter cuento que es la regidora que va. Y ya no mire para atrás, a votar todo por Cindy, no hay chance. El pueblo decidió que la regidora es Cindy. Ahí que por Cindy voto yo. El pueblo decidió que la regidora es Cindy. Es una joven honesta, humilde y trabajadora. Vamos a votar por Cindy, que la cosa se mejora. Ella quiere un buen futuro para la juventud y la gente. Ella es muy representable, no se olvida de su gente. En Huilla y el Jobo siempre la tener presente. Vamos a votar por Cindy, una joven muy decente. Para seguirle ayudando a todo lo envejeciente. Y seguimos para adelante con el mejor presidente. Seguimos para adelante con el mejor presidente. Y aquí nos vamos todos con Cindy. La juventud lo decidió. Y aquí nos vamos todos con Cindy. Y es que por ella voto yo. El pueblo decidió que la regidora es Cindy. Porque Huilla la decidió. El pueblo decidió que la regidora es Cindy. Y porque Jobo la pidió. En el deporte siempre Cindy estará marcando la cara de ella que nunca nos fallará. No elija un camino que no vaya a conocer. Mejor elige lo bueno que te puede complacer. Cindy Pichardo, la regidora que llegó para que Huilla y el Jobo avance. 2024-2028. Partido Revolucionario Moderno, PRM.